Es un gusto presentarles esta primera tutoría de este tercer cuatrimestre del 2023. Esta grabación de esta tutoría no fue posible hacerla ayer porque hubo un asunto técnico que todavía ni siquiera comprendo a qué se debió, pero bueno, es la temática correspondiente al primer capítulo. Es un gusto presentarles esta temática. Voy a dividir o he dividido esta presentación que van a tener la próxima semana ustedes la grabación. Recuerden que hasta el final, perdón, las opciones de tutorías hay diferentes horarios toda la semana. Ustedes pueden conectarse a cualquiera de ellas. Lastimosamente ayer no fue posible. Pero también recuerden que después ustedes pueden ver las grabaciones. Las grabaciones serán el domingo o el otro o el próximo lunes, que también sería la presentación del primer proyecto. Porque se pueden subir las grabaciones, o bueno, está estipulado que hasta que la última persona que expone la tutorial es el sábado la última, después de eso es que se puede pensar en presentar todas las grabaciones. Y además hay que esperar un rato a que esté listo, a que se pueda subir y se pueda compartir. Entonces hay que dar un lapso. Posiblemente el otro lunes ya estén todas las grabaciones. Bueno, mi nombre es Estela Gómez. Un gusto estar con ustedes. Esta presentación de esta primera tutoría yo la he dividido en varias formas. Una de ellas es, o no una de ellas, la forma es que he dividido la presentación de forma que les voy a dar algunas instrucciones generales, vamos a ir viendo, y después recordarles cuáles son los materiales que ustedes deben estudiar para estar preparados para poder responder al proyecto, a este primer proyecto. Pero muchas de esas observaciones también se toman en cuenta para los siguientes proyectos. Entonces, tenemos, bueno, les recuerdo, hay 3 proyectos, ¿verdad? El primer proyecto tiene un valor de 3,50%, el segundo proyecto 3% y el último proyecto 3,5%. Recordemos, el primer proyecto corresponde o va a cubrir el material del capítulo 1, tanto del libro de texto donde está la teoría, lo que tenemos como teoría, que es Literatura, Identidades y Sociedad Costarricense desde el siglo XIX hasta inicios de la literatura nacional. Ese es el módulo 1 y además tienen el texto de la antología. Entonces, el primer capítulo de cada uno de los libros y además también los programas de televisión que tienen relación con las temáticas expuestas en el capítulo 1. Ahora yo les voy a recordar cuáles son esos capítulos. Eso lo encuentran precisamente en recursos. En la pestaña recursos ustedes tienen muchos materiales, tanto materiales para este curso como materiales en general para recomendaciones sobre conocer la plataforma, buscar calificaciones. Hay una serie de aspectos que se toman en cuenta y que están expuestos dentro de esa pestaña de recursos. Entonces, ya hay observaciones generales. Cuando ustedes vean las grabaciones también van a tener acceso a estos elementos. Yo les recuerdo que es muy importante que revisen
vamos a ver, dentro de lo que yo les recuerdo, es que deben revisar las orientaciones del curso. En las orientaciones del curso están todas las indicaciones del curso. Están tanto los objetivos, los contenidos, objetivos generales, objetivos específicos por capítulo, la forma de evaluación, el valor de evaluación, todo lo que se toma en cuenta, los recursos con los que ustedes cuentan. Las orientaciones son esenciales y las tienen ahí disponibles también en la plataforma. La plataforma, lo más importante, especialmente para los de nuevo ingreso, los de primer ingreso, es que ustedes se familiaricen con la plataforma. Hagan clic en cada pestaña, hagan clic en los puntitos que tienen en la parte superior izquierda, porque ahí van a ver el desplazamiento de, de los participantes, de calificaciones. Así se van familiarizando y poco a poco recuerdan dónde tenían que ir para encontrar el material que ustedes necesitan. Y sobre todo, en la primera página, cuando abren la plataforma, ustedes tienen acceso a precisamente también a, a las pestañas más importantes que los llevan a los elementos importantes. Por ejemplo, la primera pestaña general, y ahí pueden ir a avisos, que es una pestaña donde solo los profesores podemos subir información. Esa información donde la mayoría lo utiliza para recordarles que se va a subir un proyecto, que ya hay una videoconferencia, que ya hay una radiotutoría que se expone. En general, o algún recordatorio que es importante, tal vez si vemos que hay un error en algún momento o si hay una consulta general que aparece en el foro de dudas, también puede ser que el profesor decida hacer una observación y la suba en avisos. Es importante que estén revisando esta parte, incluso que durante unos días no encuentren nada, pero revisen continuamente porque es muy común que cada profesor suba materiales o suba, no materiales, indicaciones adecuadas para el curso en esta sección de avisos. Les recuerdo, tenemos el foro de dudas. El foro de dudas es muy importante que ustedes participen. ¿Cómo es la participación? Bueno, que revisen, porque tanto es para que ustedes escriban sus consultas como para que ustedes lean las consultas de sus compañeros y ustedes piensen, mira, yo no había pensado en ese aspecto que está señalando el compañero. Y pueden ver, ya sea que ustedes tengan la respuesta, la comparten, o ya sea que otros compañeros le responden a la consulta y además el profesor después lee y también comparte, ya sea que responda totalmente a la consulta del compañero o compañera o que aporte algo más o aclare en relación con los aportes de los otros compañeros. Es importante, es muy importante el foro de dudas. Recuerden que ustedes pueden hacer consultas en cualquier momento. Esta semana que deberían de estar leyendo y no solo leyendo, estudiando el material, porque no es solamente lectura, es leer. Entonces, en la medida que ustedes lean y estudien el material, se preparan precisamente para el primer proyecto en esta materia, porque es diferente cada curso. No pueden esperar que cada curso sea igual. En esta materia, cada proyecto se expone, hay una fecha indicada en el cronograma en orientaciones que indica exactamente cuándo es que se va a subir el proyecto 1, cuándo se sube el proyecto 2, cuándo se sube el proyecto 3 y cuáles son los días que tienen oportunidad de hacer, de trabajar en el proyecto y de subirlo. La recomendación es que no esperen al último momento para subir el proyecto. Puede ser que se les vaya el internet, que se vaya la luz, pueden pasar muchísimas cosas.
Entonces, por favor, es muy importante que tomen en cuenta no dejarlo para último momento. Bueno, pues si ya no hay otra, pues ustedes esperan, pero traten de hacer el proyecto y entregarlo. Ahora, mi recomendación, siempre les hago esta recomendación y cuando la siguen, usualmente les sirve mucho. Mi recomendación es, bueno, primero que se estudien el capítulo 1 de lo que es el módulo 1, es el más delgadito, de Mijaíl Mondol. El nombre es Mijaíl y el primer apellido es Mondol, Mondol López. Entonces, en ese texto, en ese primer capítulo está la teoría. Esa teoría es la que ustedes, en teoría, deben observar cómo se desarrolla en los textos de la antología. Esa es la secuencia y la recomendación. Es estudiar el primer módulo, el primer capítulo, y luego van al primer capítulo de la antología. Ahí están los textos que corresponden al primer capítulo. Y además de eso, los capítulos de televisión que usualmente a veces son entrevistas, a veces son presentaciones de partes de texto que tienen relación precisamente con la temática desarrollada en el primer módulo, en identidades literarias o literatura, identidades y sociedad costarricense, que es el nombre que tiene el texto. Por favor, esa es la recomendación. Si quieren leer primero la antología lo pueden hacer, pero yo les sugiero eso. Lo otro que les sugiero es que cuando se suba el proyecto, según la fecha debería de ser la próxima semana, el próximo lunes. Entonces, lo importante, yo les recomiendo, y normalmente a los estudiantes les va muy bien con esa recomendación, es que ustedes lean el proyecto pregunta por pregunta. Por favor, no respondan a todas las preguntas de la misma manera. O sea, puede ser que dentro de la pregunta 1 haya que desarrollar temas y estén relacionados, pero la pregunta 2 no va a tener el mismo tema de la pregunta 1 y la pregunta 3 tampoco. Por favor, a veces ustedes toman un tema y lo siguen repitiendo en las 3 preguntas. Eso no se va a solicitar de esa manera. Entonces, pongan atención a ese aspecto muy importante. Lo otro es que yo les recomiendo que ustedes ven el proyecto el primer día. No sé, porque yo desconozco cuál va a ser el proyecto. Entonces, por favor, tomen la pregunta número 1, vean cuáles son las partes que tiene. A veces tiene parte A, B y C y D, o A y B. ¿Cuáles son las partes? Y respondan según lo que han leído, respondan a la pregunta número 1. La pregunta número 2 es otra temática de este mismo capítulo 1, pero no es la misma temática de la pregunta 1, porque en ese capítulo 1 hay varias temáticas, entonces la pregunta 2 es otra temática. Respondan a la pregunta 2 y luego responden a la pregunta 3, bueno, al número de preguntas que haya. Les repito, ni siquiera conozco el proyecto, entonces no sé cuántas preguntas van a hacer. Muy bien. Entonces, respondan a todo eso lo más pronto que puedan. El lunes, si tienen tiempo. Que no tienen mucho tiempo, bueno, el lunes sacan tiempo y responden a la pregunta número 1. El martes a la pregunta número 2. El miércoles a la pregunta número 3. Es un ejemplo con lo que ustedes han estudiado. Por eso es muy importante que esta semana la dediquen a estudiar. Es un capítulo, entonces es muy importante. Por favor, así no acumulan estrés, no acumulan material, van desarrollando bien lo que tienen y aprovechando el tiempo. Entonces, tienen las tres respuestas si ustedes están dudosos. Bueno, escriban las preguntas en el foro de dudas
O en todo caso me preguntan a mí a través del correo también, me preguntan las dudas que tengan. Recuerden que yo no respondo a ningún proyecto. No me manden el proyecto y me digan, es que quiero que me lo revisen. No, yo no reviso proyectos. Ninguno de los profesores revisa proyectos. Además, es prohibido. Ustedes pueden hacer preguntas. Es que no comprendo si es hasta aquí que tengo que llegar. No comprendo exactamente. Muy bien. Ustedes dicen, yo comprendo esto, pero no estoy seguro. Bueno, entonces yo le puedo decir, sí, va por buen camino. Asegúrese de que lo que está escribiendo sea comprendido cuando se lee, porque el profesor no va a llenar espacios. El profesor lee y toma lo que tiene. No puede interpretar, no puede decir, sí, es que seguro le faltó esta palabra, le faltó explicar un poquito más. Si falta explicación, entonces se le resta puntos. Ustedes aclaran sus dudas y entonces dicen, pero mira, es que yo estaba equivocada o equivocado. Voy a corregir esto. Eso es diferente. Ya ustedes habían escrito respuesta, entonces van a mejorar la respuesta. Y así con cada uno. Y ustedes dicen, mira, que el compañero hizo esa consulta. A mí no se me había ocurrido. Muy bueno. Y voy a revisar mi parte. Y ya le agregan algo, le quitan algo. Y ya, por último, tienen todo. Y ahora sí, vayan a la rúbrica. En la rúbrica indica exactamente qué se les califica en cada pregunta. Entonces ustedes ahí pueden revisar si este primer punto que tiene que ver con la pregunta número 1 y el aspecto A de la pregunta número 1, sí, yo respondí a eso. Mira, pero es que ese ejemplo tiene relación con la parte A. Y yo estaba poniendo un ejemplo de otra cosa. No, voy a cambiar el ejemplo porque el ejemplo tiene relación con lo que respondí en la parte A de la pregunta. Entonces, la pregunta A me está pidiendo la explicación, la parte A de la pregunta 1. Por ejemplo, la parte B me está pidiendo la cita. Ya extraje una cita. La cita tiene que tener relación con la temática de la pregunta, por favor. No van a poner una cita de cualquier parte del capítulo 1, no. Es una temática, si fuera el caso de que se le piden citas textuales, no necesariamente. Les recuerdo, desconozco cuál va a ser. Hasta el lunes yo les ayudo cuando yo sepa también, igual que ustedes, en qué consiste el proyecto 1. Entonces, ustedes revisan la rúbrica y dicen, pero mira, porque les digo, porque a algunos estudiantes les ha pasado eso, que se les pide un ejemplo y dan un ejemplo que no tiene ninguna relación con nada. Y uno dice, pero ¿en qué habrá estado pensando? O sea, la cita tiene que estar relacionada precisamente con la temática que se está pidiendo en la parte A. Y además de eso se pide un ejemplo. Bueno, el ejemplo tiene que tener relación con esa temática. No va a ser una relación, no va a ser un ejemplo de algo totalmente distinto, porque no es eso lo que se pretende. Las citas corroboran que ustedes comprenden la temática y la pueden identificar en los libros de lectura, en los textos de la antología. Eso es lo que corrobora. Y si se les pidieran ejemplos, lo que se corrobora es que comprenden lo que se quiere decir, comprenden cuál es la relación que tiene la teoría, el texto literario y la realidad que vive el ser humano. Entonces,
Básicamente, digamos, son ejemplos, no sé qué es lo que va a salir, pero entonces usted, eso es lo que dice la rúbrica. Bueno, voy a corregir porque yo puse un ejemplo de otra cosa. Estamos hablando de tomates y yo puse un ejemplo de chuletas. O sea, ni siquiera de verduras, sino de otra cosa totalmente distinta. Bueno, entonces, por favor, ustedes, la rúbrica les ayuda a comprender qué se les pide. Por ejemplo, se les pide que escriban de forma coherente, concisa, lo que se les pregunta. Bueno, lo escribí bien o di tantas vueltas que después uno no sabe si comprendió o no comprendió, porque mencionó tantos temas que uno dice, no le puedo tomar puntos porque pareciera que más bien está escondiendo si comprendió o no comprendió el tema. Bueno, entonces tampoco tienen los puntos. Ha sido conciso, ha sido claro, está respondiendo a lo solicitado. Muy bien. Sí, tiene los puntos. Se le pide una cita. La cita es corta, no tiene más de 40 palabras. La cita tiene relación con lo que se les está solicitando. Es clara con esa relación que se establece. Tiene la referencia. Bueno, cumple con lo solicitado en la rúbrica. Entonces ustedes le hacen un check y así van pregunta por pregunta. Si lo han comenzado a hacer desde el lunes, van a tener suficiente tiempo para ver todas las preguntas, para revisar las consultas del foro, para revisar la rúbrica y hacer las correcciones. Algunas veces queremos dar las respuestas completas a todo, pero recordemos que nunca escribimos un documento y no hacemos correcciones. Uno escribe, hasta una carta, escribe sencilla y uno dice, no, pero esto no era lo que yo quería decir, no está bien, no queda claro, se está comprendiendo otra cosa. Y quito y escribo otra idea más clara o le cambio unas palabras. Bueno, eso es muy importante, porque la ortografía también es muy importante. Que tenga tildes, que sea claro, que las oraciones sean claras, que tenga punto final cada oración. Entonces, si esos aspectos usted los tomó en cuenta, pues ya dice, bueno, ya puedo entregarlo. Es un proceso. Lleven el proceso, lean y estudien esta semana. El lunes ven y ustedes dicen, sí, yo leí sobre eso, pero a mí no me había quedado claro tal elemento, tal vez no lo pusieron en las preguntas del foro, porque las preguntas las pueden hacer desde ya, ¿verdad? Entonces, ustedes entran, ven, revisan, borran, corrigen y dan la respuesta. Estas son generalidades que siempre hago antes de comenzar la tutoría, porque es importante. Vean que en estas recomendaciones hay muchas recomendaciones. También recuerden, un aspecto muy importante es que el documento debe ser en PDF y así se les pide. Entonces, ustedes deben subirlo en PDF. Claro, antes tienen que asegurarse de que saben cómo subir documentos en PDF, pero eso lo pueden practicar antes, le preguntan a un compañero, preguntan en el centro universitario si alguien les puede explicar o a otro compañero que sepa, o si es un internet al que van, alguien les puede ayudar, preguntan primero, se aseguran, y ya después entonces, cuando tengan el documento listo, lo ponen en PDF, lo transforman a PDF y después lo suben. Se aseguran, por favor, de subir el documento correcto. No es que pase siempre, pero generalmente en cada entrega de proyecto hay al menos una persona que entregó una factura en lugar del documento, que subió otro trabajo de otra materia. Revisen que ustedes hayan subido el documento correcto.
Una vez que se sube, tienen 30 minutos para hacer cambios. Después de 30 minutos ya no se pueden hacer cambios. Ustedes en esos 30 minutos se aseguran. Una vez que lo suben, van y abren para asegurarse que es el documento que ustedes quieren entregar. Ya, ¿están seguros? No hay problema. Se dan cuenta, de verdad, literalmente les cuento, porque el cuatrimestre pasado me ocurrió. Abre el documento, era una factura lo que subió la persona. Obviamente, por la distribución de las calificaciones, prácticamente si no se ha entregado un proyecto, o sea, se pierde el curso, ¿verdad? Entonces es muy importante que se aseguren de subir el documento correcto. Vamos a ver. En cuanto, por favor, no pueden copiar partes del texto. Eso se llama plagio. Y si a ustedes se les pide dar un concepto y se les pide que sea con sus propias palabras, no se les pide que copien. Para eso es que si en algún momento se les pide una cita textual, perdón, porque una cita textual es una copia, pero si ya tienen que dar una cita textual y además de eso se les pide un concepto y copian el concepto. Si no ponen la referencia, es plagio. Si es plagio, es un delito. Pero a lo que voy, lo más importante es que ustedes lean, ustedes dicen, bueno, yo comprendo eso. Y eso, con sus palabras, con su estilo de escritura, dan el concepto. No lo tienen que copiar, por favor. Es muy importante que no hagan copias, porque la copia o se pone como cita textual o es un delito. Es un delito. Entonces, es muy, muy, muy importante aprender en un proceso de aprendizaje a través de el inicio de sus carreras y conforme vayan avanzando, que poco a poco desarrollen la habilidad de escribir, van mejorando poco a poco, pero además se acostumbran a poder explicar las ideas del libro sin copiar, porque así es que como se conforma el conocimiento. Una persona conforma el conocimiento porque lee, escucha al que sabe, al profesor, lee, entonces conforma su propia idea de eso, de ese concepto, y lo explica con su estilo. No es un delito explicar las cosas con su estilo. Ahora, al explicar con su estilo, muy importante, no usen la forma yo ni la forma nosotros. Los textos académicos, porque no son cartas personales. Los textos académicos se escriben únicamente en tercera persona. Se dice, se concretiza, se explica, significa que se usa únicamente la tercera persona. Por favor, no usen yo creo, yo pienso, porque no se les piden opiniones. Bueno, a menos que haya una pregunta en que se les pide una opinión. Pero si no hay opiniones, escriban solamente en tercera persona. Eso es para todos los textos académicos, para estos proyectos y para una futura tesis ni para qué, ¿verdad? Solo se escribe en tercera persona. No se escribe ni en forma yo, nosotros, a mí, me parece, no. Incluso los ejemplos. Traten de escribirlos aunque se les pidan ejemplos de sus comunidades, ejemplos en relación con sus vidas. No tienen que escribirlo ahí. Bueno, cuando ocurre una situación, cuando pasa en una comunidad, ocurre en un pueblo, es muy usual que
no se utiliza mi pueblo, mi casa, mi calle, por favor. Obviemos eso. Muy bien, vamos a ver. Dudas, ya hablamos de las dudas, ¿verdad? En el foro. Y es muy importante que pongan toda la información que se les solicite, porque saber después cómo encontrar al estudiante en el caso de que fuera necesario es complejo. Cuando escriban en el correo también, por favor, escriban todo, porque ustedes dicen, pero ¿por qué no es tan terrible? No, no es terrible, pero es que generalmente ninguno de los profesores tiene un grupo. Puede ser que una persona tenga un grupo de San Vito y otro de Tilarán. Entonces, no es fácil identificar a cuál grupo pertenece. Es necesario saber, mira, es el estudiante de San Vito, es el estudiante de Tilarán. A veces también ayuda mucho a comprender ciertos ejemplos, a veces. Pero también las consultas, y uno también puede ayudar. No, mire, no se refiere a tal situación, porque también saber de dónde es el estudiante es importante. Muy bien, vamos a ver qué más me queda. La encargada de cátedra, por favor, le solicito la forma más respetuosa. Por favor, no le escriban a la encargada de cátedra. Ella tiene muchas ocupaciones. Para eso, ustedes tenemos un profesor en ustedes tienen un grupo asignado y un profesor asignado. Cualquier consulta, cualquier situación, es el profesor de su grupo el que va a resolver la situación, no la encargada de cátedra. Eso es una cosa. Lo otro, ya eso es en un caso extremo, pero nosotros los profesores somos quienes vamos a resolverle sus dudas. Ustedes tienen las orientaciones, en las orientaciones están muy claros algunos aspectos, muy claro, como que si un estudiante no subió el trabajo correcto, o sea, no puede, después de 30 minutos no hay forma de cambiarlo y eso no hay nada, no hay ninguna situación que cambie eso. En el caso de que un estudiante no haya podido entregar el trabajo a tiempo, tampoco se aceptan entregas extemporáneas, solamente pues en casos extremos. Y en el caso de que haya sido el internet, pues ustedes tienen que mandar una carta a ese correo a su profesor. Es el correo que indica la situación y además la carta adjunta de la empresa que le suministra a ustedes el servicio de internet que diga que ese día, a esa hora, que tendría que ser el último día de entrega y en las últimas horas de la noche, que diga que en ese momento no hubo internet. Una carta sellada, certificada, firmada, no es un papel ahí medio hecho, no. Y tiene que traer el sello de la empresa y de la persona, la jefa de la empresa, no es cualquier persona, ¿verdad? Otras personas, eso sí, pero eso ya es el profesor que se encarga de enviarlo al lugar correcto para que ellos verifiquen si la empresa existe, si la persona es la correcta. Y está bien, si estuviera correcto, pues entonces se aceptará, pero son casos muy extraños, muy raros. Entonces, para que lo recuerden, nada más. No son amenazas, solamente para que lo tengan en cuenta, para que lo recuerden, para que sepan que hay fechas, para eso es que se hacen cronogramas y se les hacen estas indicaciones. Muy bien. Nada más rápidamente les recuerdo, por favor, no hay grupos de WhatsApp que tengan relación con la cátedra. Los grupos de WhatsApp es un asunto en el que nosotros, profesores, no tenemos nada que ver. No participamos de grupos de WhatsApp, son prohibidos y ustedes se atienen a las consecuencias. Hay personas que abren grupos de WhatsApp que ni siquiera son estudiantes de la UNED.
¿Cómo consiguen la información? Eso lo desconozco, pero se pueden arriesgar a situaciones nada agradables, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos de parte de la universidad eso no se puede, no se da. Vamos a ver, asuntos generales que yo estoy tratando, orientación académica. Em, ya les expliqué de la orientación académica, las 4 tutorías que hay. Pueden asistir a todas las tutorías si quieren, o a la tutoría que más les convenga. No tiene necesariamente que ser el profesor del curso, porque además no todos los profesores del curso imparten tutorías. Este cuatrimestre son unos los que imparten las tutorías, el próximo cuatrimestre son otros, porque vamos rotando. Entonces no tienen que buscar necesariamente al profesor de su curso. Tenemos el texto de literatura y tenemos la antología. En cuanto al texto, que es el que yo voy a desarrollar hoy, ahorita, el de literatura, la temática, tenemos dos aspectos importantes. Hay una introducción en el libro. En este primer capítulo, por favor, que es el que voy a desarrollar, también me voy a referir a algunos aspectos de la tutoría, perdón, de la introducción. La introducción que está en el libro también es parte de lo que corresponde a este primer capítulo. Por favor, tomen en cuenta eso. Y también yo lo desarrollo. Y los programas de televisión. Muy bien, vamos a ver. La orientación académica, ya les dije, ¿verdad? Objetivos, contenidos, materiales, cronograma, evaluación. Lo de la tutoría ya se los expliqué antes. El foro de hoy ya hablamos, avisos también. Las recomendaciones para los proyectos ya están. Lo que se refiere a citas también lo mencioné. Una cita corta es una cita de 40 palabras máximo o menos de 40 palabras. A veces una sola línea es suficiente para tomar una parte del texto que compruebe que se comprende cuál parte del texto tiene relación con esa temática. No tienen que copiar media página. Además, normalmente se les piden citas cortas y las citas cortas son de máximo 40 palabras. Vamos a ver, vamos con la temática. Ok, voy con la introducción. En la introducción hay varias definiciones y varias definiciones de literatura. Se establece cuáles textos son de literatura y cuáles no. Entonces, un texto literario tiene que tener algunas características necesariamente para que sea literatura. Es muy importante recordar que no todos los textos son literatura. Entonces voy a dar así muy rápido para que quede claro. No, ustedes van a leer literatura. Es muy importante. La literatura costarricense, para reconocer en la literatura costarricense elementos importantes de la historia, de la cultura, del entorno económico, cultural, político en el cual se vivía, en este caso, porque comenzamos con literatura del siglo XIX, y entonces establecemos una relación entre eso, ese creador, autor, que lo plasma en el texto literario y que es tan importante para reconocer elementos de la identidad costarricense. Entonces, vamos a definir de una vez, o vamos a aclarar. Los textos científicos no son literatura. Un texto de ciencias no es literatura, ni de biología, ni de química, ni de física. Esos son textos científicos. Tampoco es literatura un texto religioso. Los grandes textos religiosos de las religiones más importantes.
Por ejemplo, qué sé yo, el Corán, el Talmud, la Biblia, no son textos literarios. Esos textos incluso, aunque hubiera partes literarias, eso es otra cosa. Pero ahí sería hacer estudios de literatura en un texto bíblico, por ejemplo. Pero la Biblia como tal no se ve como un texto literario. La Biblia, es un texto religioso. El Corán también, el Talmud también. Son los textos más importantes para las culturas occidentales, son textos religiosos y punto. Tampoco es un texto literario una biografía o una autobiografía, porque si es una biografía está hablando sobre alguien que, bueno, si es biografía de una persona viva, ese ser existe. Estamos con literatura del siglo XIX. Una biografía sería de alguien que existió, pero esa persona fue real. Eso no es literatura. Porque ahora vamos a ver cuáles son las características esenciales de un texto literario. Tampoco los textos de historia son literatura. Los textos de historia cuentan, narran acontecimientos que ocurrieron en el pasado. Esos hechos ocurrieron. Obviamente siempre es sesgado, la historia se sesga porque son seres humanos los que escriben, los que han escrito la historia y ellos tienen posiciones también sobre la realidad. Entonces, esa idea, esa conceptualización que tiene el individuo, el historiador, la plasma también en ese texto, porque no se puede quitar su propia idea de algo para escribir, porque él sigue siendo él, ese ser humano. Entonces, ese sesgo que lo hace escribir historias se supone que son hechos que ocurrieron, siempre con un poco de sesgo, pero ocurrieron, por lo tanto, no pueden ser literatura. Vamos a tomar aquí dos aspectos muy importantes para el texto literario, que son los textos de la antología. En la antología tienen dos textos que no son literarios y vamos a ver cuáles son. Eso sí quiero que quede muy claro y para no confundirlos. Son dos textos históricos, pero no están ahí porque sean literatura, sino porque nos ayudan a comprender elementos esenciales que aparecen en esos textos de la antología que se identifican ahí para ver la realidad costarricense. Entonces, hay dos textos, son las proclamas. Hay dos proclamas donde vemos ciertos elementos históricos importantes que se plasman precisamente en los textos de literatura. Entonces, vamos a ver ciertos elementos, pero esos dos textos son los únicos textos de la antología que no son literatura. Todo lo demás es literatura. Muy bien. Vamos a ver elementos importantes que están esto es parte de la introducción del libro. Vamos a ver, es el libro más delgadito, el módulo 1. Vamos a ver. Tenemos varias definiciones de literatura. Explica qué es literatura. Un texto es literario y por lo tanto hablamos de un texto es más universal entre más lecturas pueda tener. ¿Qué significa más lecturas? Bueno, que no importa quién lo lea, no importa si está leyendo una traducción, no importa si la persona es de China o de Australia, ahora estoy hablando de literatura costarricense, algo le va a decir ese texto. Por eso es que hablamos o se habla de que Shakespeare es universal, porque las temáticas que plasmó Shakespeare en sus textos son temáticas para todo ser humano, no importa en qué parte del planeta viva, no importa su condición social, su condición económica, pero el texto le habla, le dice, le explica, no importa la época.
Don Quijote de la Mancha, el gran texto de literatura universal de la literatura en lengua española. Bueno, es que ese texto no importa quién lo lea, el texto siempre le va a hablar al lector. No importa la época, no importa de cuál sea la procedencia del individuo, no importa que sea el siglo XIX, el siglo XX o el siglo XXI. No importa si tiene 20 años o si tiene 40 o si tiene 70 años. El libro le despierta algo al ser humano, le dice, se identifica con él. Eso es lo que hace un texto universal. Pero también aquí tenemos, lo mencionan en la introducción, aspectos importantes. La obra literaria, el autor, el texto y el lector. El autor, que es el creador de la obra, el texto como tal, lo escrito, y el lector. Porque obviamente un lector con experiencia de lectura, pues se enfrenta a un texto de una forma óptima, es decir, aprovecha más el texto. Una parte de lo que vamos a hacer nosotros es precisamente acercarnos a esos textos de literatura costarricense de manera que podamos escucharlo, que podamos leer en él algunos elementos de la identidad costarricense que son importantes que los reconozcamos para ver cómo era la Costa Rica según la visión, dependiendo de cada autor, y si queremos que esas ideas se mantengan o queremos cambiarlas. Ahora, sí les pido algo muy importante, y esto lo voy a recordar en esta tutoría y en todas las tutorías. Por favor, y también les pido que en los proyectos no escriban con saña, porque vieran que es una cosa que no es que necesariamente les va a quitar puntos, pero es que no es la idea, porque ahí se resta más bien hacia el aprendizaje. Digo con saña porque a veces ustedes dicen, sí, es que es terrible lo que hacía fulano. No, no. Ustedes, nosotros somos lectores para escudriñar, para aprender de los textos. No es para juzgar, no es para criticar, no es para tirar, no es para romper, no. Es precisamente para reconocer ciertos elementos que nos pueden ayudar a entender elementos de la Costa Rica actual, elementos que podríamos reconocer que podríamos decir, eso no es lo adecuado. Bueno, pero esa forma, así vivieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, todos nuestros antepasados costarricenses. Ellos conforman lo que hoy tenemos. Ellos no fueron buenos ni malos. Ellos fueron ciudadanos como ustedes, como yo, que intentaron en su época hacer lo que podían y sobre todo sobrevivir. Entonces, no se trata de insultar, de decir, es que esa gente era muy tonta, es que ellos no sabían. No, no, nosotros tampoco sabemos un montón de cosas. Y posiblemente en 3 siglos adelante van a decir, ay, aquella gente del siglo XXI. Claro, porque también la visión de mundo va a cambiar y será otra realidad. Entonces, les pido, cuando ustedes escriban los proyectos, eliminen ese tono de enojo, como si estuvieran muy entusiasmados, pero el entusiasmo no es molesto. La pasión por creer en algo no es molesta, pero es que a veces usan un tono como de desprecio y eso no los va a hacer a ustedes mejores profesionales. Recuerden que todo lo que nosotros estudiamos
es para la formación de ustedes como futuros profesionales. Todo lo que estamos estudiando tiene repercusiones en sus estudios. Y todos los estudios tienen repercusión en su formación como futuros profesionales. Este curso no es un adornito, no es que están leyendo literatura porque otra vez van a tener que leer texto, no. Es precisamente porque ustedes van a trabajar en una realidad costarricense y son ustedes los que tienen que decidir cómo es que van a trabajar. No importa si es en el pueblo más pequeñito de este país o si es en una comunidad más grande, más desarrollada o menos desarrollada. Ustedes como futuros profesionales, cada uno como individuo, le pondrá su nota personal al trabajo que ejerzan, al desarrollo de sus profesiones. Entonces, es muy importante que ustedes respeten el pasado, lo analicen, lo vean y simplemente decidan, bueno, esto me suena, esto me parece, esto podría continuar, esto hay que variarlo y esto es lo que a esto es a lo que quiero caminar. Es muy importante, no despreciemos, no destruyamos un pasado, porque esa es la base de nosotros como seres humanos y como costarricenses. Entonces, repito, el lector y su experiencia de lector también es muy importante para esa obra literaria. Yo puedo tener una versión preciosa de un texto y la tengo en un librero muy lindo en la sala de mi casa. Pero si ese libro no es leído, no significa más que papel. Papel para que se lo coman las cucarachas o la polilla o algún bichito. O para que atraiga polvo. Los textos tienen valor en la medida en que son leídos. Eso nos lo recuerda esa introducción y ustedes deben hacer lectura con eso en sus mentes. Y también es importante, que ya lo mencioné ahorita, es importante entender la relación de las circunstancias sociales y culturales de la época. Es muy, muy, muy importante. Es decir, el autor que tiene una circunstancia social y un momento histórico al cual pertenece, un texto y el lector, porque el lector, nosotros estamos leyendo y no es nuestro mismo tiempo. Estamos leyendo literatura en esta primera parte, literatura al finales del siglo XIX, principios del siglo XX. No es nuestra época, pero es importante que entendamos la época cultural en que fue creado y también la época cultural en la cual nos encontramos nosotros y comprender que son épocas diferentes, pero que parte de ese pasado es importante para el presente y para un futuro. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Muy bien. Hay 3 características para que un texto sea literatura. Y no lo dice, se nos desarrolla esta temática en la introducción. No pueden dejar de estudiar, de leer y estudiar la introducción, porque va a hacer falta esa parte. Yo estoy solamente extrayendo las partes esenciales, es importante que la lean y la estudien total, la introducción. Un texto tiene que ser ficcional, tiene que ser verosímil y tiene que tener referencialidad. Pero siempre recordemos que estamos hablando del texto literario, ¿verdad? Hablamos de ficcionalidad. Por favor, aquí un paréntesis. Ficcionalidad, hay un tipo de literatura que es literatura de ficción y eso lo vamos a ver más adelante.
hubo también escritores costarricenses que escribieron literatura de ficción. Pero por favor, la literatura de ficción es un género de literatura. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de la característica de la ficcionalidad en la literatura. Entonces, ¿qué relación tiene ficción? Ficción hablamos de, pensamos en extraterrestres y en monstruos, sí, pero aquí no estamos hablando de esto. No es que el texto tiene que tener monstruos ni extraterrestres, no. Todo texto de literatura es ficcional, no importa que todos los personajes sean personas. No importa. ¿Por qué es ficcional? Porque todo en el texto literario no existió ni existe. Vean, aquí necesito que quede claro. Al decir yo que no existió, es decir, cuando leemos un texto como unos novios, por ejemplo, que habla, sobre todo que el énfasis, vamos a ver, pues es el campesino costarricense. No es que el campesino costarricense con esas características no haya existido, pero esos personajes que están ahí no existieron. Lo que existen son los elementos referenciales, es decir, un campesino, pero no un campesino, no con ese nombre. Si lo buscáramos y si existiera un archivo sobre las personas de ese momento, podríamos saber que esa persona con esos apellidos y esa realidad y en ese pueblo no existieron nunca. Es ficción, ¿por qué? Porque ese nombre, ese hombre casado con esa mujer, con esa hija y con ese yerno, no existieron. Existieron hombres como ese yerno, existieron hombres como ese campesino, como la esposa del campesino, como la hija del campesino. Pero recordemos, no es una biografía. Entonces, no podemos decir que esa historia es la historia de fulano, no. Todo eso es una creación, es ficción, no existió, no existe en ninguna parte. Entonces, por eso es que se llama ficcionalidad. El texto literario es ficcional. Si no fuera ficcional, no sería literatura. Pero similitud significa que es creíble, que se puede creer. Bueno, es decir, los textos están escritos de una forma, de una manera que uno los puede creer. Para ese texto literario, siempre recordemos que el texto literario es un mundo, es un universo. Entonces, en ese texto literario, necesariamente, ahí, esos elementos son creíbles. Ese hombre que llega, que visita a esta familia campesina, a este matrimonio, toda esa situación, que ese matrimonio como tal no existió nunca, aunque haya habido muchos muy parecidos, pero ese en particular, que nos cuenta la narración de unos novios, no existió. Bueno, pero todo lo que nos dice ahí es creíble, y es creíble dentro del texto literario, ¿verdad? Y es referencial, es decir, hay elementos que se refieren a, en este caso, hace referencia a, pero no son. Hacen referencia al campesino costarricense, a la vez, a la vida del campesino costarricense, a la forma de vida del costarricense, eh, a la forma de relaciones entre la persona que letrada, que al menos sabía leer y escribir, y una persona que no sabía leer ni escribir, que se ve en unos novios esa relación. Bueno, vean que esos tres elementos son esenciales para reconocer un texto literario. Entonces podría ser que
sea necesario identificar estos elementos en los textos que ustedes leen. Es parte, ¿verdad? Parte de esa lectura que tienen que hacer. Ah, mira, estoy viendo que hay una, me la salté tal vez. Perdón, es que estoy viendo. Ah, vamos a ver, o tal vez lo hice al final, no recuerdo dónde puse la ayuda visual que les indica. No recuerdo dónde está, si la puse al final. Ah, sí, están al final. Es que yo les recuerdo al final de esta tutoría lo, los textos de la antología que tienen que leer, solo para reforzar, y también, muy importante, que los capítulos de televisión que tienen relación con este capítulo. No, es que lo puse al final. No recordaba en qué parte lo había escrito. Bien. Entonces, un elemento que se toma en cuenta en este primer capítulo es la identidad nacional. En realidad, todos los capítulos de este libro, este curso tiene relación con la literatura costarricense y la identidad. Es decir, la base es hacer lectura de los textos literarios identificando elementos importantes de la identidad. Para eso tenemos que reconocer elementos esenciales. Entonces, dentro de la identidad nacional es muy importante que reconozcamos la representación del sujeto colectivo costarricense, es decir, el imaginario del costarricense. ¿Quién era o quién es? Vamos a esta literatura que es la que vamos a tomar en cuenta. ¿Cuál es el costarricense que aparece en los textos? Pero también es importante que recordemos que tiene una relación con el contexto político, económico, social de la época. Es decir, la literatura lo que hace es hacer manifiesta la realidad de la época en texto literario. Claro, porque las personas que en esa época, que no eran tantas, sabían leer y escribir, plasmaban sus ideas, ya fuera a favor o en contra de las ideas políticas, económicas y culturales que había en el país y, bueno, en algunos casos también fuera del país, porque no podemos desprendernos nosotros mismos de ser nosotros al escribir un texto. Entonces, precisamente al leer literatura, podemos darnos cuenta de la realidad del país en la época. Es parte de esa situación. Entonces, el imaginario, especialmente desde la perspectiva política, que por eso es muy importante, por ejemplo, en las proclamas muestran elementos culturales, es decir, pero elementos culturales que querían ser representados por la clase dominante, la clase política, porque ¿a quién se refiere a alguien cuando se refiere a Costa Rica? ¿Quién lo representa? Pues el que sea presidente en ese momento. O los que sean diputados, los que ejerzan los supremos poderes, van a ser los representantes reconocidos de la comunidad costarricense. Esas personas que tenían el poder político, económico e intelectual de la época. Claro,
porque eran ellos los que podían leer leyes, los que podían redactar las leyes. Los demás se sometían a las leyes porque ellos no sabían leer, no sabían escribir, entonces no podían pensar en, bueno, vamos a escribir tal ley, ni tampoco asegurarse de cómo iba a quedar escrita. Entonces, esa clase dominante, la que tenía el poder político, económico, cultural, creó muy convenientemente un imaginario para crear unidad en el país. Vean, aquí les recuerdo, les hago énfasis sobre lo que dije antes. Vean, a veces en la lectura precisamente del primer capítulo, a veces al hablar de elementos políticos y culturales, uno podría decir, sí, es que esas personas eran, vean, tenemos que aprender a ser ecuánimes, respetuosos también, como les dije antes. Ese imaginario fue creado porque precisamente la gente que tenía poder político, económico, cultural, bueno, ellos eran los más cercanos a velar por sus propios intereses, que tenían que convencer al resto de que velar por los intereses de ellos era exactamente igual que velar por los intereses de todo el país. Ahora, aquí no estamos juzgando. Puede ser que haya sido muy negativo. Bueno, independientemente de eso, ellos se encargaron de crear un imaginario sobre la identidad costarricense. ¿Cuál era parte de esa identidad? El labriego sencillo. Bueno, claro, porque era muy fácil que todas las personas se identificaran, porque la gente se ganaba la comida a través de la siembra de verduras, hortalizas, árboles frutales, labrando la tierra. Entonces, bueno, había que honrar a ese grupo. Esa gente se sentía orgullosa y era importante crear una imagen de cómo era. Esa imagen fue creada por los grupos dominantes, claro, porque ellos eran los que podían hacer eso. Hay elementos importantes. Ellos destacaron la paz, era muy importante que el territorio fuera un territorio de paz, eh, que la gente sintiera mucho aprecio por el trabajo. Conste, el trabajo es un elemento reconocido y de valor en todo el mundo, no solamente para la sociedad costarricense. Es todavía hoy, si una persona no trabaja, ¿de qué vive? Bueno, eso es algo positivo, tener algo en qué ocuparse. Primero porque ocupa su tiempo, después porque produce dinero, porque se puede mantener a sí mismo. Eso es muy positivo. Eso no es negativo. Bueno, los grupos con mayor dinero se aprovecharon de eso. ¿Por qué? Ah, bueno, porque el campesino es el que cultiva la tierra, no el que se lleva la mejor parte de la ganancia del cultivo. Pero bueno, tiene comida, no era necesariamente el dueño de la tierra, pero él producía, él protegía la tierra. Bueno, entonces era muy importante exaltar la imagen del labriego sencillo. En las proclamas está. No lo veamos como un juicio negativo. Esa es la realidad que tenemos. Muy bien. Tenemos un capítulo de televisión que se hace énfasis sobre el labriego sencillo, en particular sobre la imagen de Juan Santamaría. Ok, había que crear un héroe. Bueno, se creó un héroe a raíz de la batalla por nuestra soberanía y bueno, en ese momento por los ataques de William Walker. Eso ayudó a crear esa identidad y en realidad hay grupos que dicen que Juan Santamaría nunca existió. Eso en realidad ya no es importante. Que haya existido o que no haya existido,
esa imagen de Juan Santamaría representa al campesino que estaba dispuesto a defender lo que consideraba su patria, lo que consideraba que tenía que defender, el derecho al trabajo honesto, a tener una parcela de tierra, a ganarse la vida con ese trabajo, a tener una familia honrada. Bueno, vean que esos elementos no son negativos. A través de la imagen de Juan Santamaría se creó un héroe y una identidad, la identidad del campesino costarricense, que también está reflejada esa imagen en el himno nacional. Bueno, era muy importante crear una imagen, una identidad costarricense. Todos los países del mundo han hecho lo mismo. En algún momento de la historia, todas las comunidades tenían que crear una identidad, porque cuando las personas tienen una identidad, se reconocen como pertenecemos al mismo territorio, luchamos por lo mismo. Entonces, vean, no es que eso sea irracional, extraño, no. El honor ha sido la norma para el mundo entero, cada uno siguiendo pautas que en algún momento cambiaron, pero es parte. Entonces, el texto nos recuerda que para esa conceptualización del ser costarricense, que es una creación política y económica, hay tres elementos muy importantes que nos menciona el texto. Es la familia patriarcal, es decir, la familia es lo más importante. El papá, el hombre, el padre, es la figura central de una familia. Es quien dice por dónde se va, en qué se gasta el dinero, el que lleva el dinero a la casa. Entonces, se creó una imagen muy importante de unidad, de pequeñas unidades a través de las familias, conformadas con papá, mamá, en ese entonces una familia más extendida, con abuelos, tíos, no necesariamente compartiendo la misma casa, pero muy comúnmente una misma propiedad. La paz, el trabajo, como elementos importantes de la identidad. El himno nacional refuerza precisamente esos elementos. Bien, tenemos el labriego sencillo, la imagen de Juan Santamaría y en el himno nacional, labriego sencillo, ¿verdad? Que está la imagen muy clara. Convertir la herramienta de trabajo en una posible arma para defender la patria. Y el otro elemento muy importante de la invención de la nacionalidad costarricense, vean qué invención, la invención como mentira, inventar como mentira, es una opción en el idioma español. Es una acepción de la palabra invención. Pero invención es algo que se crea. No tiene que ser una mentira, una invención es una máquina moderna, también puede ser perfectamente. Era necesario inventar, crear una identidad costarricense. Bueno, se creó alrededor de esos elementos que ayudaban precisamente porque al enfatizar la idea de la familia, que es muy importante también dentro de la religión, como es la religión católica, que ha sido muy importante dentro de la cultura costarricense y todavía es mayoritaria. Entonces, ese elemento crea e identifica al labriego, al campesino, su familia. Soy costarricense, tengo que defender, tengo que trabajar para darle sustento a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, muy importante, para defender la paz,
el trabajo como un elemento importante. Y otro elemento, la blancura, defender que el costarricense es blanco. Bueno, vean que aquí, repito, no se trata de decir qué tontería, qué egoístas, qué racistas. No, aquí estamos para verlo tratando de ser objetivos. Bueno, se creó la idea de que el costarricense era blanco en su mayoría. Eso no es real y no deberíamos de estarlo repitiendo ahora, que la mayor parte de la gente en Costa Rica es mayoritariamente blanca. Primero porque es cruel, ¿verdad? Porque tenemos muchos grupos indígenas que han sido invisibilizados, porque hay un grupo de origen eh, caribeño, africocaribeño, de piel muy oscura, y eso no tiene nada de negativo ni de malo. Es la constitución de nuestro territorio. Personas negras, personas indígenas, mulatas, mezclas de estos grupos. Eso significa que el país más bien ha tenido riqueza cultural. Eso es magnífico. Pero en determinado momento, sobre todo a finales del siglo XIX, vean que apenas la independencia fue en 1821, para que se aceptara como una nueva nación, que era independiente, un pedacito de tierra chiquitito, el último pedacito de tierra para dentro de América Central, porque Panamá pertenecía a Colombia y la independencia de Panamá vino mucho después. El último país de América Central, en la franja de América Central, Costa Rica, un país pequeñito al que nadie quería necesariamente que llegar, porque no tenía nada importante, no había minerales importantes que explotar, no había mucha población tampoco. Entonces, personas que cultivaban la tierra, el ejemplo más clásico, el café. Si se vendía el café, bueno, había que venderlo en Europa, el mejor comprador. Bueno, pero era más fácil establecer o decir que la mayor parte de la población costarricense era blanca, porque ayudaba a negociar mejor. Un inglés no iba a venir aquí a corroborar que la mayor parte de la gente era blanca, y mejor que no vinieron. Imagínense si los ingleses hubieran venido inmediatamente. ¡Qué horror! Seguramente le hubieran puesto esposas a los indígenas y se los hubieran llevado de esclavos, porque eso era lo que hacían los ingleses. Entonces, era conveniente para los costarricenses que fueron a negociar a Europa decir que la mayoría de la gente era blanca, porque en Europa también se categorizaba a las personas. Entre más blanca una persona, mejor categoría tenía. Y debía de ser una persona con dinero. Bueno, la gente que fue a negociar allá lo vio como un plus, creó una identidad. Está bien, es una invención, no necesariamente era real, pero a partir de esos puntos se creó una identidad y además trajo beneficios económicos para un grupo. Ahora, no tenemos que seguir repitiendo eso. Eso funcionó muy bien en los inicios y hoy tenemos que recordarlo. Está bien. Entonces, vean cómo igual pasó en Italia, igual pasó en Francia. Cada grupo creó la idea de cómo fue creado su país, su nación. Entonces, no lo veamos como negativo. Esa es nuestra historia. Bien, vamos a ver. Dentro de la literatura, en este capítulo, vamos a ver desde la actividad colonial hasta la generación del Olimpo. Entonces, es importante recordar que hubo escritores desde 1574. Vean que estamos hablando de que habían pasado
menos de 70 años desde que Cristóbal Colón había pisado tierra costarricense y eh, se comenzaron a escribir coplas. Aquí les puse unos nombres, en el texto viene todos los autores a partir de ese momento, pero en realidad se desarrolló más la creación de textos a partir de la llegada de la imprenta, que fue en 1830. Vean que ya para 1830, en 1821 fue la independencia, ya era independiente el país. Entonces comenzó la circulación de periódicos y revistas culturales. Las revistas culturales permitieron precisamente que algunos costarricenses, posiblemente personas de otros países, vinieron acá, también comenzaran a publicar diferentes textos, narraciones cortas, poesía. Entonces, en realidad, la literatura comienza más atrás, pero se consolida con el desarrollo del concepto de Estado-nación. Es muy importante esto, pero ya eso es para posterior a 1830 y se va a consolidar más bien a finales del siglo XIX. Entonces, es esta consolidación de la escritura de literatura que se da hacia finales del siglo XIX, y ya vamos a ver los autores representantes, los principales representantes, claro, formó un grupo de intelectuales que se conoció como la generación del Olimpo. Vean que recordemos el Olimpo, donde habitaban los dioses del Olimpo, los más importantes, claro, para la Costa Rica de la época, los escritores de ese momento eran era lo que había. Ellos que sabían leer y escribir, que tenían acceso al periódico, porque también era un asunto de dinero. No todas las personas sabían leer ni escribir, primero. Por lo tanto, solo el que sabía leer tenía interés en un periódico o en una revista cultural. Además, tendría que ser alguien con suficiente dinero como para poder sacar parte de sus ganancias para comprar periódicos y revistas, ¿verdad? Entonces era un asunto económico, muy importante tomar en cuenta eso. Pero entonces, vean que desde 1574 se habla de que había textos, había autores que crearon algunos textos, pero es hacia finales del siglo XIX que se crea este grupo de intelectuales que se le llama la generación del Olimpo porque son los que están escribiendo, los que hacen comentarios, los que discuten entre ellos sobre elementos importantes. Hay otros autores, pero digamos que la polémica sobre el nacionalismo en literatura que lo presentó esta generación del Olimpo es porque la polémica, para que haya polémica tiene que haber más de un pensamiento, o al menos dos pensamientos. Entonces, esta generación del Olimpo, es decir, de generación de autores de literatura, de textos literarios, que eran los más importantes, se genera una polémica alrededor del nacionalismo. Hay unos escritores que defendían que sí había material suficiente en Costa Rica para escribir acerca de Costa Rica. Y había otros, digamos, esta tendencia o este grupo fue representado por Carlos Gallini. Carlos Gallini
era muy nacionalista. Defendía que sí había un ambiente, que sí había temáticas a las cuales referirse para escribir literatura. Mientras que Ricardo Fernández Guardia, vean que nacieron muy similares, ¿verdad? En años, fueron contemporáneos. Sí hay, pues, Ricardo Fernández sí vivió más años, pero más o menos ve la diferencia. Carlos Bellini nació 2 años antes solamente. La oposición, es decir, la otra parte de la polémica, la presentó Ricardo Fernández Guardia. Ricardo Fernández Guardia expone más bien que no había material suficiente para escribir literatura, porque nadie estaba interesado. Por favor, esta temática siempre es un poco fuerte de tomarla y por favor, igual hago énfasis, respeto a todos los grupos de las comunidades indígenas. Sé que hay bastantes en diferentes partes del país de las comunidades indígenas que están matriculados en los cursos de este cuatrimestre. Entonces, por favor, con todo el respeto me refiero a estos elementos. Y es muy importante que aprendamos a hablar con la frente en alto acerca de estas circunstancias. Es reconocer que el país tiene muchos grupos indígenas, los tuvo antes y los tiene ahora, incluso cuando el discurso decía que la mayor parte de la población era blanca. No lo era antes y no lo es hoy. Y eso no es un problema, el color de la piel no hace mejor o peor a un ser humano. Entonces, hay una referencia que yo no la quise poner porque no me gusta, pero es importante y está en el texto y se considera muy importante, que Ricardo Fernández Guardia decía que quién quería leer algo sobre la India de Pacaca. Bueno, porque a él no le parecía, no correspondía al ideal de belleza europeo. Carlos Gallini dice que sí había material para escribir sobre temáticas puramente costarricenses. Bueno, esta es la polémica, es decir, dos intelectuales que escriben, pero que confrontan sus ideas. Cada uno expone precisamente esta visión de mundo en sus textos y nosotros vamos a estudiar en la antología textos de Carlos Gallini y textos de Ricardo Fernández Guardia. Ellos tienen bastantes obras literarias de muchos tipos, pero nosotros vamos a tener algo, una parte de ellos, para presentarles las ideas de esta polémica, ¿verdad? Esta polémica se dio a través de una crítica que se dio a Ricardo Fernández Guardia, y porque sí, porque no, se publicó en los periódicos, unos a favor y otros en contra. Eso lo tienen que estudiar en el texto, porque a mí no me da tiempo de exponerlo todo y necesito seguir, pero necesito que ustedes, porque todo esto está en el texto, me interesa mucho que ustedes aprendan a relacionar esas partes históricas y esos elementos con el texto literario y con la realidad. ¿Y por qué es importante para nosotros hoy reconocer esos textos y leerlo? Esa parte no está en el libro, no está explicada de esa manera, entonces a mí me interesa explicarles cómo hacer esta relación. Hay muchos otros autores, Manuel González Celedón, Genaro Cardona, Pío Víquez, Aquileo Echeverría y muchos más. El libro nos los menciona. Entonces, cada uno de estos autores representa dos tendencias diferentes. La tendencia nacionalista, que es Carlos Gallini, es el discurso tradicional y autoafirmación de valores y costumbres nacionales. Y los modernistas, que apoyan más los modelos europeos, cuyo representante más importante es
Ricardo Fernández Guardia. Nosotros leemos A París de Carlos Gallini y Neurosis de Ricardo Fernández Guardia. Entonces, vean, perdón, que también Carlos Gallini tendrá algunas ideas que tal vez no sean tan nacionalistas, pero lo importante es que la mayor parte de lo que escribe en cada texto es nacionalista y Ricardo Fernández Guardia también. Uno puede reconocer partes que tal vez él mismo no las vio, que él ve esos elementos nacionalistas y los acepta y están plasmados en los textos. Usualmente a mí me gusta hacerlo, pero no los quiero confundir tampoco, pero sí aparecen partes que son nacionalistas, pero la esencia del texto es modernista, es decir, defender la vida que lo importante es escribir acerca de lo bello, de lo maravilloso que es el continente europeo. Entonces, esa es parte, eso es la polémica en literatura. Y esa es la presentación del nacionalismo en la literatura. Entonces, se nos presentan tres estrategias, perdón, tres estrategias literarias en la construcción de la identidad nacional. Tres procedimientos para presentar la identidad nacional costarricense en la literatura de la época. Entonces, se presentan como tres procedimientos distintos. La estrategia de Magón, que presenta precisamente la construcción idílica del espacio campesino y el sujeto nacional campesino. Porque Magón escribe, precisamente lo vemos en el texto Unos novios, sobre la belleza, lo idílico de vivir en el campo, lo maravilloso de tener una familia en el campo, lo bien que se vive en el campo. Sabemos muy bien que la vida en el campo es muy dura y que en el campo tampoco hay, digamos, mucho entretenimiento. Entonces, bueno, pues crear niños será uno de los mejores entretenimientos. Está bien. Y un deber religioso también. Entonces, aunque Magón en su texto, Unos novios, nos presenta una pareja ideal campesina, donde la que se hace vieja es ella, no él, ¿verdad? Porque su adorada costilla estaba envejecida, no él. Pero bueno, el texto que nos muestra ese paraíso, qué bello, qué bien que viven, tienen suficiente comida, una comunidad muy bonita, una pareja que no importa que no sean letrados, pero van a vivir felices y contentos, los papás están muy felices. Esa es la idealización del campesino costarricense. Sabemos que la vida en el campo no es tan fácil como esta vida. Ni tampoco las familias son tan ideales, ¿verdad? Porque en el campo también era común que el dueño de la finca más grande también hiciera concubinas a las muchachas bonitas del pueblo, posiblemente a las muchachas más pobres del pueblo, jovencitas, hiciera sus concubinas, sus queridas, sus otras mujeres y tuvieran estas mujeres hijos con estos hombres. Esa parte no nos la cuenta Magón, ¿verdad? Ni la pobreza en la que quedaba esa muchacha, que en aquella época muchas veces era expulsada de la casa, tirada a la calle, y decían, no, no es mi hija. ¿Y qué hacía una mujer con un niño en brazos, sin dónde vivir, sin comida?
expuesta ¿a qué? A tener que vivir con alguien que la consideraría siempre la querida. En algunos casos que sí se casara con alguien, pero a veces hasta teniendo que recordarle siempre el marido que recordara que le había hecho un favor por, por haberse casado con ella y por haber aceptado al niño que traía o a los niños que traía. Esa parte no nos la cuenta Magón, ¿verdad? Entonces no es tan idílico, pero volvamos. Lo que nos presenta Magón es la imagen idílica, la imagen que precisamente la clase dominante quería mantener, porque era importante decir que la vida campesina era muy linda, porque es una forma de, ¿para qué necesito buscar otra vida si tengo lo más bonito aquí? Bueno, vamos con esta parte. Carlos Gallini, elementos importantes es que él desarrolla precisamente la idea de que las costumbres del país eran más sanas. A París lo vamos a ver, una pareja costarricense, él con buena educación, de una buena familia, pero sin dinero. Su buen amigo, que sí tiene mucho dinero, lo contrata en la empresa. Él se casa con una buena muchacha costarricense, pero no es que le sobre el dinero. Por asuntos de trabajo tiene que viajar a Europa. Él se embeleza con la realidad europea, conoce una mujer allá y se olvida prácticamente y gasta mucho dinero, el dinero de su familia, para su esposa y su hijo, su niño pequeño, lo gasta con una mujer parisina. ¿Qué es lo que nos muestra Gallini? Bueno, nos muestra que es la mujer costarricense la buena, la mujer fiel, la mujer que a pesar de que sabe que su esposo debió haber tenido algo en Europa, no lo puede demostrar, pero lo sabe, ella trata de buscar modelos de ropa de modelos europeos para mandar a hacerse ropa elegante, bonita. Carlos Gallini nos muestra que esa mujer costarricense se empeña en verse muy, muy bien arreglada para que su esposo la reconozca, la vea, que también ella es muy bonita, es morena, no es blanca como la mujer que tiene en Europa. Él viene y cambia su actitud otra vez en Costa Rica, pero tiene que volver a viajar. Es su mujer, su esposa costarricense, que sabía que lo ideal sería que ella hubiera viajado con él a Europa para no darle alas a este romance europeo, pero ella sabe que no tienen suficiente dinero. Ella, como mujer responsable, pensando en las finanzas de la familia, ni siquiera lo sugiere. Además, su niño no habría soportado un viaje tan tedioso para llegar a Europa. Eso pensando también en su niño, y no lo hubiera dejado con otras personas para irse a viajar con su esposo. Tampoco esa era una opción para ella, para una madre costarricense responsable. Vean que esas son las imágenes que nos está mostrando Gallini, es decir, de una población costarricense sana, de costumbres saludables. De hecho, ni siquiera el costarricense se ve como alguien negativo, no. El costarricense es un pobre tico que cae en las redes de una parisina. Vean que incluso desde esa perspectiva él dice, pobrecito el tico, él fue el engañado.
el que nunca se dio cuenta que esa parisina, que él decía, pero si esta mujer es bellísima y se viste precioso, y él la llevaba al teatro, y lo que él creía que era admiración de los parisinos de ir del brazo de una mujer tan bella al teatro, era más bien la risa de cualquiera que dice, pero este no, primero, obviamente no es francés, aunque fuera vestido elegantemente. ¿Por qué? Porque ningún parisino se le habría ocurrido ir al teatro con una prostituta. El único que no se dio cuenta que estaba con amores con una prostituta tal vez con cierta categoría, pero que vivía de eso. El único que no se dio cuenta de esa situación fue el ingenuo costarricense. El texto no lo dice explícitamente, pero nos lo da a entender, porque si todos se sorprenden y se vuelven a ver porque este hombre sale de un carruaje muy orgulloso con esta mujer, todo el mundo reconoce por la forma de vestir, por la forma de actuar, que esta mujer no es una dama parisina. Vean, es lo mismo, siempre les pongo ese ejemplo porque es un ejemplo, lo mismo y la misma ingenuidad que podría tener cualquiera, hombres o mujeres, pongo el ejemplo de un hombre, es lo más usual, pero igual podría ser una mujer, que una persona llegue a venga de un lugar muy rural y vaya a la cabecera del cantón o a la cabecera de la provincia y llega y ve a una muchachita ingenua cerca de la parada de buses con un vestido corto, toda mojada y él diga, "¡Ah! Qué muchacha tan linda que está haciendo aquí, la invita a tomar café o a comer algo, pobre muchacha". Y el único que no se da cuenta es que la muchacha está ahí precisamente porque está buscando clientes, ¿verdad? Bueno, es algo similar. Entonces, vean que Carlos Gallini nos presenta toda la realidad del costarricense. Nos presenta también al buen amigo de esta pareja costarricense, que siempre más bien ayuda a la esposa de su amigo eh, por la situación económica en la que está y por el abandono que ha hecho este hombre de su esposa. Eso es parte de la presentación del nacionalismo y de reconocer que sí hay suficiente material en la vida costarricense para escribir textos. En el caso de Ricardo Fernández Guardia, con el texto Neurosis, lo que nos presenta es a un par de costarricenses, uno con mucho dinero, otro no con tanto dinero, que estudian en París. El que tiene más dinero y el que tiene más tiempo de vivir en París, sirve de anfitrión al que recién llega a estudiar medicina y le presenta cómo es la ciudad y en qué hay que fijarse para no caer en las trampas de la ciudad. Vean que es una forma en que Ricardo Fernández Guardia reconoce que la ciudad tiene elementos que son de cuidado, pero él no lo reconoce como algo negativo, lo reconoce como parte de un lugar cultural muy desarrollado y que hay elementos que hay que reconocer, de los cuales hay que cuidarse. Él nos presenta a estos dos hombres, uno de ellos, el que tiene más dinero, que va de carrera en carrera, va cambiando una carrera a otra carrera, él puede darse ese lujo. Sin embargo, regresa a Costa Rica, se mete en una finca y cuando el otro amigo regresa, él quiere hacerle saber que qué está haciendo, cómo está metido ahí él, que es un hombre inteligente, un hombre sensible, que vivió tanto tiempo en Europa. De esta forma nos está diciendo, nos está mostrando
que lo óptimo es vivir en Europa, que no vale la pena la vida casi animalesca de vivir en una finca donde se cultiva café, aunque la finca sea propiedad de su familia. Entonces vean cómo se ve aquí, cómo Ricardo Fernández Guardia defiende la vida en Europa y ve Costa Rica, la realidad costarricense, como la barbarie. Entonces, la civilización es Europa, la barbarie es América, es Costa Rica, porque lo óptimo sería vivir como se vive en Europa. Vean que esto es lo que nos hacen notar estos dos autores y es la base de lo que hay que reconocer. Entonces hay dos tendencias, la tendencia nacionalista, el atraso cultural en Costa Rica, la ruralidad, el mestizaje, la América salvaje, la fealdad. No hay nadie realmente bonito, no hay nadie realmente bello. Bueno, posiblemente solo la gente costarricense con más dinero era la bella, la inteligente, ¿verdad? La tendencia modernista que habla de la cultura, el progreso, la modernidad, la cristiandad, la bondad, la blancura, la modernidad. Eso es Europa, no Costa Rica. Muy bien. Vean, bueno, hay una parte eh, eh, fuera de esto que también nos presenta una parte de la parte teatral y la poesía, que son dos géneros distintos de los cuales no se comenta mucho, pero se presentan algunos elementos, crónicas coloniales, tendencia a lo cómico costumbrista, es decir, presentar elementos realistas para teatro, pero en forma más bien burlesca. La presentación de problemáticas en relación con las relaciones sociales es parte de lo que aparece en los libros o en los textos de teatro costarricense y en la poesía costumbrista costarricense. Es lo que se desarrolla. Hay una parte de esto que se nos presenta en el texto, no es lo más desarrollado y ya casi tenemos 2 horas, entonces yo no lo voy a desarrollar, pero es un elemento que tienen que ponerle atención. No lo quería dejar de lado. Quiero recordarles de la antología. Vean que tenemos las proclamas 1 y 2 para leer, que corresponden al capítulo 1. El erizo de Carlos Gallini, unos novios y la propia de Magón, un santo milagroso de Ricardo Fernández Guardia, a París de Carlos Gallini, Neurosis de Ricardo Fernández Guardia, a la sombra del amor de José Fabio Garnier. Vean que yo no hablé de cada obra. En el proyecto se les hará cada texto o cada proyecto, se hará énfasis en mencionar parte de estas características que estudiamos en algunos de esos textos. Tal vez no se elijan unos novios, sino la propia de Magón. Tal vez decida tomar un santo milagroso en lugar de Neurosis. Es diferente, ¿verdad? No es que necesariamente tienen o van a desarrollarse los textos que yo escogí, pero esas temáticas sí aparecen en todos estos textos y de alguna forma se les va a solicitar que desarrollen esas temáticas en esos textos. Entonces, como les digo, yo tampoco conozco el proyecto, entonces no les doy indicaciones. Precisamente nosotros no sabemos, como ustedes tampoco, no sabemos de qué se desarrolla el proyecto para evitar que, por ejemplo, yo
caiga en la tentación de darles pistas sobre el proyecto, porque no sería lo correcto para aquellos que decidan, por ejemplo, escuchar la tutoría de, bueno, la que se impartió hoy, la que se imparte mañana, y tal vez el profesor no lo menciona. Entonces, tendrían ventaja, por ejemplo. Entonces, la idea para evitar esa situación, tampoco nosotros conocemos los proyectos hasta el día en que son presentados. Bueno, además de eso, les recalco por favor, les recalco los capítulos de televisión que tienen relación con este capítulo. Juan Santamaría y el labriego sencillo, la polémica del nacionalismo en literatura 1, 2 y 3, porque hay varias partes. Personajes paisajistas en la literatura costarricense y la invención de la nación. Esos programas son los que tienen relación con estas temáticas, desarrollados más que como lo desarrollé yo, porque yo tenía que desarrollar más partes, más elementos, qué sé yo, la introducción, elementos importantes de recomendación para la generalidad del curso y de los proyectos. Entonces, por esa razón, no desarrollé estos puntos, pero es importante que también vean los programas de televisión porque les ayuda, también como las tutorías, a saber cómo hacer las lecturas de los textos literarios, a comprender mejor cómo interpretar la parte teórica en el libro de identidades, el de Mondol, Literatura, Identidades y Sociedad Costarricense. Entonces, es importante que establezcan esa relación. Y por supuesto, les comparto la bibliografía, que siempre es muy importante que todo trabajo tenga la referencia bibliográfica, siempre. Entonces, no deje de hacerla, ¿verdad? Igual, si a ustedes se les pidieran citas textuales, ustedes necesariamente van a tener que hacer referencias. Y no sé, lo normal es que se les pida hacer la referencia bibliográfica también. Son dos elementos distintos, ¿verdad? La referencia de la cita es lo que se escribe inmediatamente después de la cita textual. El primer apellido del autor y una coma, el año del libro que ustedes están usando, una coma, P punto y la página de donde tomaron la cita textual. Eso sería. Y se cierra el paréntesis porque esa información va entre paréntesis. Si se les pidieran citas textuales. Bueno, perdón, la P punto y el número de página, sí, de donde tomaron la cita. Eso es muy importante que lo coloquen. Ahora, les recuerdo, no se toman citas un pedacito de una página y otro pedacito de otra. Eso es peor, porque la persona que lee no podría identificar de dónde tomó la cita. Eso igual sería un plagio, porque menos, ni siquiera hacen la referencia, pero en relación con un pedacito de la cita, no, la cita tiene que ser un trocito, esa es la cita, pero seguido. No hagan pedacitos y pedacitos. Tampoco pongan puntos suspensivos para esconder que la cita tiene más de 40 palabras y ustedes la esconden poniendo puntos suspensivos y copian otra parte. No, es lo relacionado con lo que se solicita, sin que haya puntos suspensivos en medio, por favor. Y la referencia bibliográfica, en este caso, para este curso, como son dos libros, deberían hacer la referencia. Las referencias bibliográficas es sobre los libros utilizados para obtener el conocimiento
X para algo. En este caso, el conocimiento ustedes lo han obtenido a través de estos libros. Esa es la referencia bibliográfica que tendrían que hacer. Bueno, entonces, para lo que respecta a esta tutoría, terminamos acá. Recuerden que si tienen alguna consulta, ustedes hacen las consultas a su respectivo profesor. En relación con la lectura, puede ser que estén leyendo esta semana, que es lo óptimo, si escriban las preguntas sobre lo que están leyendo, porque no lo comprenden, porque no entienden cómo establecer una relación de una temática con respecto al texto. Eso es importante. Hacen la pregunta de una vez y también la próxima semana, cuando se suba el proyecto, entonces van a hacer consultas sobre tal vez una pregunta que no comprenden cómo abarcarla, cómo desarrollarla, o están dudosos en si van por una parte o van por otra. Bueno, estas consultas perfectamente las pueden realizar, les recuerdo, en el foro de dudas o a través del correo. El correo en la plataforma, ¿verdad? Por favor. Bueno, muy bien. Espero que para la próxima no haya problemas en impartirles la tutoría. Siempre es importante que establezcamos una relación. Preguntas de ustedes hacia el profesor que imparte la tutoría. En este caso no fue posible. Doy todas las disculpas del caso. Hice todo lo imposible por poder impartir la tutoría ayer, pero fue imposible. Yo sí pude ver que había muchas personas conectadas. Estaba tan triste por la situación, pero fue imposible de la parte en la que yo estaba, imposible, no. De hecho, hoy tuve que entrar desde otro usuario que tengo para poder grabar esta tutoría. Bueno, entonces, espero que les vaya muy bien, no dejen de consultar las dudas, no se queden con dudas. Todos los tutores, todos los profesores de cada uno de los cursos están anuentes a responder todas las dudas. Así que espero que nos hagan todas las consultas correspondientes. Bueno, un placer, que estén muy bien y queremos calificarla con las mejores calificaciones. Bueno, que estén muy bien, buenas noches.